Bien, siguiendo con la serie de videos didácticos, que en este caso es para el uso del ORCAD. El ORCAD, que es un programa de simulación electrónica y trae una opción de barreo paramétrico. El barreo paramétrico es usado en cualquier tipo de circuitos eléctricos, electrónicos, etcétera, ¿no? Entonces aquí su propósito fundamental es que cuando nosotros queremos, dentro de un circuito eléctrico o electrónico, queremos variar específicamente un parámetro. Ejemplo, la variación de una resistencia, la variación de un ángulo de control, la variación de una inductancia, la variación de una capacitancia, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo variar esas variables y ver los efectos que tiene sobre otro elemento más, que sería un voltaje corriente en un elemento en específico, ¿no? Ese es su propósito principal. Em, para eso, para explicarme a detalle de este circuito o de esta opción, perdón, de variable paramétrico, vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Aquí tengo un rectificador de media onda controlada, donde se ve en este caso, Comisión Federal, que da energía a una carga regulada a través de un tiristor, que en este caso sería un SCR. Aquí tenemos el MOC 3011 que emula lo que sería un MOC 3011, un optocoplador. Y aquí tenemos nuestro P2 que es el B-Pulse, que simula lo que sería un pulso de disparo que viene de un UJT, PUT, DIAC o un PWM, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que ese pulso tiene un pulso de 0 a 5 voltios, tiene un tiempo de subida y bajada de 10 nanosegundos, que tiene la misma frecuencia obviamente que la entrada para que esté en sincronía. Tiene que estar en sincronía, por eso se pone 60 Hz. Y el ancho del pulso que hemos puesto de 50 micros hasta 200 micros. En este caso es suficiente con 50 micros, ¿no? Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Cómo varía el voltaje promedio en la carga y la corriente promedio en la carga cuando yo varíe el ángulo de disparo alfa? Aquí yo estoy ya poniendo la variable de interés que quiero variar, el parámetro que quiero variar, que en este caso lo estoy bautizando, entre dos llaves, el nombre de alfa, ¿no? Entonces, vamos a hacer una simulación directamente en un ORCAD para realizar este ejercicio didáctico, ¿no? Bien, procedemos a irnos al programa usando el ORCAD. Entonces, vamos desde el inicio a dibujar el circuito, ¿no? Entonces, ponemos que aquí, como ya para no usar aquí esta ventana, pues ya está todo seleccionado. Entonces, para ir acostumbrarnos a usar esta ventanita y tener ya prediseñado el circuito, ¿no? Por ejemplo, el tiristor que siempre usamos para estos ejercicios, que ya sabemos que su voltaje de ruptura, ¿sí?, es mayor que los 180 voltios pico, o sea que se va a encender nada más para los pulsos que lo mande a través del acoplador, ¿no? Que en este caso sería también que ya hemos estado usando varias veces, entonces ya lo tenemos de memoria de cuáles son los elementos que más usamos, ¿no? Y la R de resistencia, con el teclado R, lo giramos, ¿sí? El voltaje que simula nuestro voltaje es monofásico, ¿sí? Ahí está. Y este es el optocoplador, ¿no? Entonces podemos girarla si nosotros queremos para decir que es el optocoplador con la letra W o con esta tecla que ya se activa. Procedemos a conectar el circuito, ¿no? Ahí está ya el circuito de control para nuestro el tiristor, ¿no? Aquí me faltó poner algo. Bueno, entonces ahorita lo que voy a abocarme es dibujar el circuito, ¿no? Entonces aquí a veces se abre, bueno, yo lo abrí accidentalmente, lo cierro, la letra W, y ahorita pues nada más es abocar, ¿va?, la distribución del circuito. Siempre recuerdo que el circuito tratemos siempre de hacerlo lo mejor posible distribuido. El número 0, recuerden que es la Tierra, ¿sí? Siempre debe estar la Tierra porque es una referencia.
tal como sucede en la vida real, ¿no? Y el generador de pulso, que puede ser el DIAG, el UJT, que vamos a ver en una sesión posterior, cómo se diseñan estos circuitos, ¿no? El libro que recomiendo para estos es el Maloney, que viene muy desglosado o platicado, ¿no? Bueno, sería el B-Pulse. El B-Pulse lo ponemos aquí y lo referenciamos, ¿no? A tierra. Y este es el circuito de control. Ahí está. Agregamos esto que es de 0 voltios de offset, voltaje de offset. Voltaje pico de 180 voltios. Es lo que nos da Comisión Federal. Una frecuencia de 60 hercios. Aquí no es necesario ponerle las unidades, ya lo trae por default ya interpretado. Aquí necesito un pulso de 0 voltios. Son señales TTL aproximadamente 5 voltios. El ancho del pulso dijimos que son de 50 micros. ¿Va? Quiero que ese pulso suba lo más rápido posible en 10 nanosegundos. O sea, es un pulso cuadrado con un ancho de 50 micros. Puedo poner inclusive un nanosegundo. No importa. Con eso es suficiente. Y sacamos la inversa de 60 para que este tenga la misma frecuencia que el B3 y el B4 deben tener la misma frecuencia. Entonces yo sé que el periodo de 60 hercios es 16.67 milisegundos aproximadamente. Y parece que ahí está todo, ¿no? Dibujado. Vamos a poner una carga de 100 ohmios, que son equivalente de cargas de varios amperios. Y parece que ahí está todo, ¿no? Nos falta ahora sí el barrido paramétrico, es decir, aquí necesitamos conocer cómo varía el voltaje promedio en la carga. Vamos a cambiarle a este nombre R2. Vamos a ponerle de load en inglés, ¿sí? Resistencia de carga. Cómo varía el voltaje en la carga cuando yo varíe el ángulo de disparo de TD. Aquí es importante, como repito y hago énfasis, si estamos acostumbrados a ir en grados, el ángulo de disparo en grados. Nosotros tenemos que hacer lo que sería ¿cómo decimos? Fue el nombre, convertirlo en tiempo, ¿no? La regla de 3, ¿no? Entonces ya eso lo tengo que hacer en mi cuadernito y ahí donde tengo que exponerlo, ¿va? Entonces yo digo, quiero tener tres casos en especial para 10 grados, 50 grados y 80 grados, ¿no? Pero como ahorita no, lo voy a dejar así pendiente, entonces mejor lo voy a expresar en tiempo. Yo quiero ver cómo se afecta el voltaje promedio en la carga cuando el ángulo de disparo o el tiempo de disparo es de 1 milisegundo, 4.15 milisegundos y 7 milisegundos. Entonces lo que me está diciendo aquí ya el análisis que queremos hacer en el circuito pues sería un barrido paramétrico. Entonces yo tengo que agregar acá param, esa es una nueva opción, y el param o parámetros, ¿va? Lo que voy a agregar acá es uno que es el valor por default. Si yo no activo la simulación paramétrica, lo que acabo de agregar, parámetros, va a asignar ese valor por default a TD. Entonces aquí tengo que decirle, ¿y dónde voy a poner el parámetro? La variable que va a variar en TD. Entonces le doy doble clic. En vez de poner el valor numérico, voy a poner entre llaves, perdón, la variable. Aquí estoy agregando el mismo nombre que traen los libros, alfa. Sí, entonces pero pueden poner otro valor, ¿no? Phi, ¿va? No sé, pero letras, no, símbolos no. Entonces pueden poner también TD, ¿va? Etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner alfa, que es la que se relaciona rápidamente con el ángulo de disparo, ¿no? Entonces le digo OK, ahí está configurado, que esta es la que va a variar, por eso se le llama variado paramétrico. Y ahora tengo que decirle a configurarlo. Entonces me tengo que ir acá. Le tengo que decir una nueva simulación. Rectificador controlado de media onda. Número 2. Crear. ¿Sí? Y aquí.
se abre el menú, le digo, no, pues yo quiero ver por lo menos 2 ciclos. Entonces, ya lo hemos dicho, a 33 milisegundos aproximadamente. Quiero que lo hagan lo más preciso posible de punto milisegundo. Si le pongo más pequeño, 0.01 milisegundos, pues es más tardado la simulación. Con eso es suficiente, ¿no? Si no fue suficiente, pues lo haríamos más pequeño, ¿no? Entonces ahí ya. Y esto pues ya se acordaron ustedes para hacer el análisis de Fourier, pero ahorita no tiene propósito esto, ¿no? Entonces le decimos, antes de irnos, aquí es donde yo voy a activar el barrido paramétrico. Entonces lo activo y aparece esto, ¿sí? Lo voy a agregar lo que es un parámetro global, y aquí el nombre del parámetro le habíamos puesto alfa. En la forma lineal, si dejo activado aquí, yo le puedo decir que vaya desde 1 milisegundo hasta 10 milisegundos, perdón, aquí no, de 10 milisegundos en incrementos de 1 en 1. Entonces tendría yo 10 gráficos, pero no es necesario poner 10 gráficos, ¿no? Y eso es en forma lineal, o también puede ser logarítmico, ¿sí? Entonces aquí el número de puntos sería cuántos puntos va a calcular por décadas, ¿no? Aquí está por décadas, pero eso no, eso está más para la materia de control, en diagramas de Bode, ¿no? Pero no. Lo vamos ni lineal ni logarítmico. Quiero una lista de valores que yo les dije. Yo digo, no, pues quiero ver los efectos cuando yo varíe el ángulo de disparo o los tiempos de disparo en el voltaje promedio en la carga. Sí, digo promedio porque es una señal que ya se rectificó y es una señal de CD pulsatoria, ¿no? Por eso siempre se busca un voltaje promedio. Entonces dije, no, pues yo quiero ver cuando el ángulo de disparo o el tiempo de disparo es a los milisegundos, a los 4.15 milisegundos, que son los 90 grados, y a los 7 milisegundos. Quiero ver, entonces le digo aplicar, ¿sí? Está en el dominio del tiempo y, repito, dominio de tiempo, análisis de tiempo, dominio del tiempo y el barrido paramétrico. Entonces le digo OK y parece que ya estamos casi por terminar. Ya están los 3 valores que van a funcionar, pero me falta decir el valor por default. Entonces le digo al valor por default, le doy doble clic y le digo, ¿sabes? Voy a agregar una columna, ¿sí? Y agregar el valor por default que debe tomar la variable que estoy declarando como paramétrico, alfa. Y quiero que cuando no se active el barrido paramétrico, tome un valor por default de 15 milisegundos. ¿Va? Le digo, OK. Y aquí ya se agregó. Y lo marco aquí con la flechita en negro. Aquí. Lo marco los dos. Y le pongo un display que me dé el nombre y valor para visualizarlo en el esquemático. ¿Sí? Entonces ya lo aplicamos. Cerramos. Y aquí está el barrido paramétrico, ¿no? Entonces vamos a simularlo ahora. Bueno, nos falta poner las marcas, ¿no? Nos dice que queríamos ver el voltaje rectificado, el voltaje promedio en la carga. Esto aprovecho para decirles, ¿no? Estas fuentes puedo conectarlo en cualquier punto de la red, no pasa nada. Siempre y cuando entendamos que el nodo va desde aquí hasta aquí. Otro nodo hasta aquí, perdón. ¿Sí? Todo esto es una parte de un nodo. Entonces el voltaje lo puedo poner donde quiera y no marca nada, ¿no? Para girarlo, nada más con la letra R, la tecla R de, nuestro teclado, lo podemos girar. ¿Va? Entonces, para que ustedes lo posicionen de la mejor manera que ustedes crean pertinente, ¿no? Ahora, nos falta poner la corriente. ¿Cómo es la corriente? Porque no están viendo tanto voltaje promedio y corriente o promedio en la carga. Entonces yo pongo el sensor de corriente y fíjense que va a marcar error. Esta sí no puedo ponerlo donde sea. Aquí claramente me dice que el sensor de corriente o la marca de corriente será ignorado o no tomado en cuenta hasta que yo lo conecte a un pin. Y pin significa que lo puedo poner donde se conecta. Por ejemplo, aquí ven el cable de color más oscuro y aquí es más rojito. Entonces lo puedo poner aquí, o lo puedo poner aquí, o lo puedo poner aquí, aquí,
aquí, aquí, etcétera, ¿no? Aquí inclusive, ¿no? Pero este punto de corriente debemos de ponerlo siempre donde entra la corriente a un elemento, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá. Y sí, entonces ponemos escape y lo voy a girar para que se vea mejor con la tecla R, ¿no? Ahí está. Entonces ahora sí, procedemos a dibujar, ¿no? Que diga, lo procedemos a simular. Simulamos. Y ahí están las tres corridas. Uno para 1 milisegundo, para 4.15 milisegundos y para los 7 milisegundos. Ahí están las tres corridas que dije. Si fueran más corridas, pues ya ustedes pondrían más valores. Ahí está. Entonces tengo los de voltaje y los de corriente. Entonces yo voy a agregar una nueva ventana y lo voy a poner lo que aquí son las corrientes. ¿Sí? Lo corto y aquí pondré las corrientes. Si se dan cuenta son igualitas. Pero esos son valores instantáneos. Nada más voy a jugar un poquito con las gráficas. Voy a ponerlo más gruesas para que cuando se haga el reporte lo hagan, porque sí, a veces no se ve muy bien. Ese es el voltaje para 1 milisegundo, el voltaje instantáneo para 1 milisegundo. Vamos a poner este voltaje para la 90 grados, que es 4.15 milisegundos. Y para 7 milisegundos, ¿no? Y vamos a ponerle algo más aquí. Y color amarillo. Ahí está. Se ven claramente cómo sí varió los ángulos de disparo, ¿no? Pero vamos a pensar lo que yo invitaría que hiciéramos poner el par de gráficos de corriente de voltajes para empezar. Lo voy a borrar. Este que está acá lo voy a copiar. Selecciono y pego. Entonces son igualitas, ¿no? Pero ¿por qué lo estoy poniendo así? Porque realmente me interesa lo que estoy pidiendo, ¿no? Que estábamos diciendo, lo voy a cortar porque realmente no era la que yo necesito. Lo que me están pidiendo era estas señales, las gráficas, pero me están pidiendo los voltajes eficaces, perdón, voltajes promedios para esos diferentes ángulos. Entonces, de hecho lo vamos a comparar con MATCAD, pero yo lo puedo también calcular aquí. Entonces yo agrego aquí, agregar un trazo y le digo, oye, me están pidiendo el voltaje promedio y aquí está el voltaje promedio. Ahí está. Y la variable se llama, lo puedo buscar aquí los nombres o escribirlos directamente, ¿no? Desactivo esto para que sea más rápido. Es BX2, BX2 que aquí está. Es esta, ¿no? Ahí está ya. A ver, compruebo BX2, X2, dos puntos K, paréntesis, paréntesis. Entonces le digo OK. Ahí está. Pero si se dan cuenta que aquí hay un detalle que no se ha estabilizado. Entonces aquí yo tendría que, ¿qué cosa que hacer? Bueno, tendría que hacer es aumentar el tiempo de simulación. Y lo vamos a hacer nada más como ejemplo. Entonces vámonos para acá. Para que quede ya claro. Lo de siempre, ¿no? 10 ciclos, que sería 16, 6 milisegundos. La corremos. Y como le dije, sería por par, ¿no? Un par de voltajes y un par de corrientes. Las instantáneas y los promedios o eficaces, ¿no? Esta corriente no me interesa, sería para la siguiente gráfica. Nada más que recuerdo el nombre. O hacer otra corrida, ¿no? Entonces esto, aquí voy a agregar el trazo. Ya lo seleccioné. Trazo. Y me voy a desactivo las que no me interesan. Ni las corrientes. Ahorita me interesan más los voltajes. Voltaje promedio. Aquí está el nombre nuevamente, que es esta. Ok, ahí está. Se ve mejor, ¿no? Entonces vamos a poner, más puedo amplificar esto realmente no, bueno, sería para equiparar siempre, no un valor instantáneo con un valor. Estas líneas que están acá, que son de CD, son las que se comparan, se equiparan con una batería, ¿no? Esta sería una batería de un voltaje,
otra pila de otro voltaje, otra pila de otro voltaje. Nada más que aquí el dilema que platicamos en una sesión de clases, que esto es el rizo, pues el rizo que sube y baja. Ese sería el problema de los rectificadores de media onda. Entonces, cuando sea de puente completo, trifásico de media onda, trifásico, puente completo, estos rizos se hacen más pequeñitos, ¿no? Bueno, entonces yo quiero agregar las mediciones. Entonces selecciono aquí, fíjense bien, activo este cursor, ¿va? Entonces aquí le doy un clic derecho, izquierdo, perdón, clic izquierdo para seleccionar cuál quiero medir. Si se dan cuenta, van cambiando la selección. Si doy clic izquierdo, fíjense bien, clic derecho, vean, aquí fíjense cómo lo voy a hacer, clic izquierdo y clic derecho, ¿va? Entonces los dos cursores se posicionaron en el trapecio rojo, ¿va? Ahora en el triángulo lila, clic izquierdo y clic derecho. ¿Por qué? Porque son dos cursores para medir el inicio y final de un intervalo, ¿no? Entonces vamos a medir primeramente, ¿les parece bien el verde? Ahí selecciono el verde, ¿va? Y lo posiciono hasta acá. Y yo con el cursor del teclado lo posiciono más o menos a la mitad del máximo y el mínimo, ¿no? También para ayudarme a tener un valor promedio más exacto, ¿no? Si no me obligaría a sacar el promedio del promedio, pues no tiene caso, ¿no? Entonces ahí ya con eso más que suficiente. Con este botón le digo marcarlo, ahí está. Desactivo y muevo esto más para acá y le doy doble clic y aquí voy a editar para dar valores aproximados. Entonces yo puedo decir a los 155 milisegundos tengo un amperaje perdón, un voltaje promedio aproximado de 57 voltios, fíjense bien. Sí, ahí está. Vamos a posicionarlo. No, yo creo que ahí está más o menos bien. Ahora voy a medir la roja. Y nuevamente lo activo. Posiciono el clic izquierdo, clic derecho. Y muevo el cursor, ¿no? Ahí va el cursor. O lo posiciono de una vez hasta acá, ¿no? Con el clic. Y aquí lo pongo más o menos. Bueno, ahí sí ya cualquier punto es bueno porque casi es una recta. Le pongo el valor. Desactivo acá. Edito nuevamente el valor. ¿Va? Lo voy a editar para que se vea mejor. Y ese está aproximadamente a los 161 milisegundos. Voy a poner un espacio, coma, y ya está a 29.5 voltios. Ahí está. Y por último, activamos. Clic derecho ahora. Posiciono el valor. Ya creo que ahí en cualquier posición. Pongo el valor. Desactivo. Modifico. Doble clic. Pongo un valor redondeado para no tener tanto, a 61.2 milisegundos. Y su valor promedio es de 3.6 voltios. Fíjense bien cómo con el ángulo de disparo, con control de ángulo de disparo, puedo variar de 3.6 voltios a 29 voltios a 57 voltios. Sería una de las observaciones, ¿no? Que el ángulo de disparo controla el voltaje promedio en la carga, ¿no? Y si controlo el voltaje promedio en la carga, pues ya puedo también generar lo que es la corriente promedio y generar la potencia promedio, ¿no? También las potencias igual podemos agregar voltajes eficaces o corrientes eficaces. En vez de ABG, veríamos la RMS, ¿no? Pues bien, con eso creo que terminó la explicación cómo hacer un barrido paramétrico con el ORCAD. Cualquier duda, pues aquí estamos a sus órdenes, para cualquier duda y se comunican conmigo, ¿no?